Bueno, pues iniciamos este año 2021 con la mayor fuerza posible y desde luego la mejor manera de iniciarlo pues es sacando un nuevo número de nuestra revista. En este caso el número 8 ya. Seguimos avanzando en este trayecto que iniciamos hace ya poco más de 2 años. Seguimos incorporando autores nuevos, aunque en este caso pues, no es el primer número de esta naturaleza que sacamos, como bien sabemos, pues hemos decidido hacer un número monográfico, no dedicado tanto pues, a una cuestión, por así decir, doctrinal, de bioéticas o de geopolítica o similares, sino que en este caso vamos a dedicar un número, no íntegro tampoco, pues no es necesario que sea así, digamos, pues a un grupo de personas que están trabajando en el ámbito del materialismo filosófico, con una perspectiva, digamos, sui generis, si se quiere, aunque siempre teniendo en cuenta pues, que en el fondo, pues bueno, cuando fundó el materialismo filosófico no pensó en una, digamos, una perspectiva canónica que anulase cualquier otra. Eso tendrá que verse en la discusión y en la dialéctica. Y en este caso, pues queremos aprovechar el número 8 para presentar a un grupo de gentes que se alinean bajo el rótulo del Repúblico Hispano. Un grupo de gentes pues, que llevan ya varios años trabajando en común, sobre todo dedicados a la cuestión relativa pues, a la historia de España y su relación con Hispanoamérica. El futuro, digamos, que le espera pues, a esta unidad continental, ¿no? Plataforma continental, por utilizar la expresión que decía Bueno en el mito de la izquierda, y con unas tesis peculiares, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a aprovechar este vídeo de presentación para ver algunas de ellas y ver pues, qué podemos decir al respecto y cuál es nuestro parecer. Entonces, como digo, pues esta gente del Repúblico Hispano pues llevan ya varios años trabajando en común y digamos que se mueven en torno pues, a varias cuestiones que voy aquí a enumerar en primer lugar. La primera de ellas es, desde luego, pues que hay un futuro para la plataforma hispánica, que pues es una estructura de futuro, podría tener pues, la forma de un imperio, se puede lograr una unidad de esa hispanidad, una unidad política, imperio o incluso pues una suerte pues, de comunidad de intereses, si se quiere, o Commonwealth, por utilizar el término anglosajón, y que entonces estamos pues, en una época, como decimos, de la globalización, los estados nacionales que surgieron precisamente con la caída del antiguo régimen y también, pues por qué no decirlo, con la caída del Imperio Español han quedado ya ampliamente desbordados, se necesitan otras estructuras supraestatales, entonces eso afectará de alguna manera pues, a esa plataforma continental hispánica. Entonces, pues claro, desde esta perspectiva pues siempre valoraron los miembros del Repúblico Hispano pues el socialismo del siglo XXI. Han llegado a decir incluso pues, que Venezuela, digamos que murió de éxito para fortalecer el plan común de la hispanidad, ¿no? Pues el plan de Hugo Chávez, que luego ha continuado Maduro como sucesor suyo pues, en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, recordemos. Y que precisamente pues, a la luz de esta situación, pues España como Estado-nación pues, se ha convertido en una suerte de nación fraccionaria de la hispanidad, ¿no? Pues España sería ya otra cosa totalmente diferente, ya no tendría que ver con el imperio, y entonces habría ahí, digamos, una suerte de discontinuidad, donde España habría pasado de ser un imperio, del imperio del antiguo régimen, a ser pues, una nación canónica según el canon francés, digamos, ilustrado, ¿no? De hecho, recordemos que Bueno, en el mito de la izquierda, cuando hablaba de lo que caracterizaba a la nación política moderna respecto pues, a los reinos del antiguo régimen, pues era precisamente lo que denominaba pues, racionalización, polarización, aplicada pues, a los componentes de esa sociedad política, ¿no? Digamos que los estamentos que formaban el antiguo régimen pues,
se dividen, se trocean, se eolizan y se convierten, digamos, en átomos o en ciudadanos cuya característica pues, es precisamente la igualdad ante la ley, ¿no? Bien es cierto que eso, pues, ese canon, por así decir, pues, es formal, puesto que la igualdad ante la ley no anula pues, las asimetrías en salarios, en rentas, en todo tipo de situaciones sociales, y entonces pues, de ahí van surgiendo pues, nuevas generaciones o géneros de izquierda que anulan pues, a los jacobinos, que enseguida desaparecen, también a los liberales, surgen anarquistas, socialdemócratas, comunistas, incluso pues, una derivación que es la del comunismo chino, que llega hasta nuestros días, y entonces digamos que ese proceso del Estado-Nación es un proceso, diríamos, pues solamente, digamos, francés, ilustrado, afrancesado, y que es un modelo de racionalidad que no es compatible, digamos, con el modelo hispánico, ¿no? Bien sabemos pues, que las tesis de Bueno en España frente a Europa o en España no es un mito, pues caminan por otros derroteros, y entonces pues lo interesante no es tanto, digamos, ceñirnos literalmente a lo que dice Bueno, lo cual pues digamos que es susceptible de ser rectificado, ¿no? Sobre todo porque surgen cuestiones nuevas, sino de alguna manera utilizar pues lo que dijo Bueno para ver hasta dónde llegan estas tesis y su veracidad y lo que podemos plantear nosotros. Y entonces, en primer lugar, pues cuando hablamos del problema de la unidad de la hispanidad o de la plataforma continental hispánica, pues hay que tener en cuenta pues, una serie de cuestiones. Primero de todo, pues que lo que se llama hispanidad, pues digamos que no es algo unitario, sino que es más bien algo identitario, ¿no? Pues cuando se utiliza el término hispanidad, cuando lo acuña Zacarías de Vizcarra y lo utilizan Ramiro de Maeztu, hablan pues, de una serie de naciones pues, que comparten una historia común, comparten pues, haber sido parte pues, de la monarquía hispánica, y son naciones de componente católico, ¿no? Digamos que lo que se llama hispanidad, al menos como se acuñó en el siglo XX, de parte de estos y otros autores, tiene más que ver con la historia común que con el lenguaje. Cuando precisamente hispanidad pues hace referencia pues, a lo hispano, ¿no? En este caso a la lengua española, que es lo más característico. Hay que tener en cuenta también pues, que dentro de eso que llamamos hispanidad, pues no solamente están las naciones hispanoamericanas, España, sino que tenemos también la cuestión, por supuesto, de otros países de habla hispana a lo largo en el mundo. Tenemos a Guinea Ecuatorial, tenemos a Filipinas, el único país católico de América, también eso es importante decirlo. Y luego tenemos pues, el caso de Brasil, y luego pues, el núcleo, digamos, de hispanohablantes, aproximadamente unos 50 millones, que residen en los Estados Unidos, sobre todo en lugares que fueron pues, históricamente españoles o mexicanos, ¿no? Pues como Nuevo México, Florida, Los Ángeles, eso es California, bueno, realmente Los Ángeles es la ciudad, o el condado de Los Ángeles, ¿no? en California. Todos son lugares que fueron parte de la hispanidad, que realmente pues nunca dejaron de serlo, ¿no? Pues como decía Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad, cuando estuvo en Los Ángeles, se encontró pues aquellos descendientes de los mexicanos que habían sido anexionados pues, a mediados del siglo XIX y que seguían hablando español, pero casi un poco en la clandestinidad, ¿no? Eso, pasado unas décadas, pues ha cambiado, puesto que hoy día se habla español ahí pues casi con total libertad, e incluso se diría que por momentos pues estamos en una prolongación de México, ¿no? Cosa que asusta pues a los teóricos americanos, porque dicen que es una suerte de venganza de la geografía, ¿no? Pues que está cambiando la identidad americana y entonces eso es muy peligroso, dicen. Y luego pues está, como decimos, el problema de Brasil y de los países, digamos, de habla lusa, también Portugal, puesto que en muchas ocasiones pues el Portugal, aunque políticamente pues no sea España y constituyera su imperio pues al margen de España, pues siempre hubo intentos de unificación, e incluso pues en momentos cumbre, pues cuando
Portugal en el siglo XVII se rebela contra la corona española, pues ellos dicen luchar por nuestra España, por nuestra España. Entonces, eso plantea una serie de problemas que hay que resolver en la cuestión pues, de lo que sea la hispanidad, ¿no? Evidentemente, si vamos a términos cuantitativos, pues el portugués lo hablarán unos 250 millones aproximadamente, ¿no? Si tomamos a Brasil, que tendrá unos 200 millones, 10 millones Portugal y luego pues algunos países lusófonos en África, que ahora mismo no conozco pues el número de habitantes que tienen, pero bueno, hay pues un componente, ¿no? Incluso pues en Asia pues hay algunos pequeños enclaves, que por insignificantes pues no pueden dejar de contar. Y luego pues en el caso del idioma español, pues se habla de más de 400 millones, incluso hay quien dice que 500, dependiendo un poco de dónde valores la cuestión, puesto que al fin y al cabo cuando hoy se habla del inglés como la lengua franca, no se tiene en cuenta pues que realmente hablantes del inglés como lengua materna son menos que hablantes de español. Son unos pocos menos, ¿no? Porque el español tiene más de 400 y el inglés pues anda más o menos rondando esa medida, ¿no? Hablamos de hablantes de lengua materna, esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué pasa en este caso con Portugal? O con la lusofonía, si se quiere, ¿no? Brasil, digamos que es parte de esa hispanidad. Pues bueno, pues esto merece amplios comentarios, sobre todo a raíz del tema del socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque si hablamos de la hispanidad pues como algo católico, pues el caso brasileño es peculiar, puesto que es bien sabido que Brasil en las últimas décadas pues ha pasado de ser el país con mayor número de católicos del mundo, el país más poblado, que tiene como religión oficial el catolicismo, a ser un país donde las religiones de carácter evangélico pues toman una gran fuerza, sobre todo pues en las zonas urbanas, pues prácticamente el evangelismo pues lo ha copado todo. Bien es cierto que luego pues hay gente que está saltando de una religión a otra, digamos que el problema de las religiones terciarias es un problema más sociológico que otra cosa, pero también es importante esto. El problema pues del cristianismo es una religión cristológica o mariológica. Todos los países hispanoamericanos pues tienen su virgen nacional. En el caso de Brasil pues no se le conoce, o al menos yo no la conozco. Y entonces hay un componente evangélico que ha venido de los Estados Unidos. Es muy habitual pues ver en las mesitas de cualquier brasileño pues una Biblia para leer por las noches. Y entonces el socialismo del siglo XXI está muy influido por ese evangelismo. Recordemos también que Hugo Chávez era evangélico y hacía misiones evangélicas en los llanos de Venezuela, y entonces pues claro, ese componente de la hispanidad que aportaban Maeztu o Vizcarra se diluye mucho, ¿no? Claro, y el tema de la lengua, pues el tema de la lengua obliga también a incluir a Estados Unidos, porque esos 50 millones de hispanohablantes pues son, después de México, el mayor núcleo de hablantes del idioma, ¿no? Y entonces digamos que la cuestión a nivel geopolítico pues no nos plantea un escenario uniforme, sino que tenemos digamos dos partes bien diferenciadas, ¿no? Pues una parte sería, por lo menos hablando de América, pues lo que es la zona de Sudamérica, una zona pues muy fragmentada políticamente y donde Brasil tiene mucho peso. Recordemos que en la Guerra Fría pues las intervenciones militares tuvieron mucha fuerza allí, precisamente porque los Estados Unidos consideraban que era una zona difícil de controlar por su división política y por la presencia de Brasil, y porque geográficamente digamos que está mucho más lejos pues que puede estar el norte de América, no México en este caso, del que vamos a hablar a continuación. Y luego, como decimos, pues México también, ¿no? Que es el país con mayor número de hispanohablantes, 150 millones aproximadamente, en números redondos. Un país que ha crecido mucho, sobre todo económicamente en los últimos años, y que cada año pues manda alrededor de unos 100.000 o 150.000 de sus compatriotas a los Estados Unidos a través del Río Grande, cruzando la frontera, con todo lo que supone pues, de asentamiento pues, de un núcleo de hispanohablantes en Estados Unidos.
El caso mexicano, pues bueno, políticamente a los Estados Unidos no les afecta mucho, ellos consideran que lo tienen controlado, pero sociológicamente pues es un núcleo que va creciendo y expandiéndose y, como ellos dicen, pues afecta a la identidad de lo que ellos denominan como Estados Unidos. Hay que aclarar también que todo esto que estamos diciendo pues lo hacemos desde la perspectiva que señaló Bueno al final de España frente a Europa del futuro, digamos, de la hispanidad. Bueno señalaba tres opciones. La primera, en la que el mundo hispánico seguiría siendo el reverso del mundo anglosajón, pues sería su patio trasero, proveedor de mano de obra, de materias primas, o sea, seguiría de alguna manera pues dominado por el mundo anglosajón. Una segunda opción, donde Bueno decía pues que Hispanoamérica y España podían tener un futuro, pero obviamente España pues ya no sería digamos, solamente pues un miembro del Club Europeo, de la Unión Europea, sino que tendría otros lazos por definir con el mundo hispanoamericano. Y otra tercera opción, que sería, diríamos, la de pues, un mundo hispanoamericano sin España, ¿no? Una hispanidad sin España. Y realmente es la tercera opción, pues la que ha ido tomando fuerza en estos últimos años, sobre todo con el tema, digamos, del socialismo del siglo XXI y estos fenómenos que contábamos anteriormente. Y entonces, digamos, esto en lo referente pues, al futuro de la hispanidad, que al fin y al cabo pues, es como decía Bueno, pues el DAZ, hispanidad, solidaridad, felicidad, pues son sufijos hipostáticos que hacen referencia a algo que parece muy claro, pero que en realidad es muy confuso. Y en realidad, pues la idea de una hispanidad unida pues es una idea aureolar. Nunca hubo, digamos, una hispanidad en el sentido de una entidad unitaria, de un solo Estado hispánico. Y esto es precisamente lo que vamos a aclarar en este segundo punto, donde la gente del Repúblico Hispano considera a España como una nación fraccionaria de la hispanidad. O sea, digamos que sería algo que se ha desgajado del tronco del común, del mundo hispánico, se habría vuelto europea, afrancesada, etcétera, y todo ya sería otra cosa distinta. Y entonces, pues precisamente lo que hay que señalar en este caso es que la historia, pues la historia de España y de América común, lógicamente, pues no va por esos derroteros, o al menos no vemos nosotros que haya ido nunca por esos derroteros. ¿Por qué? Primero de todo, pues porque lo que se denomina como España es una unidad, ojo, unidad en el sentido pues, de algo definido frente a otras cosas, que se ha mantenido así pues, prácticamente desde los tiempos del Imperio Romano. Desde que se hablaba de Hispania como una provincia del Imperio Romano, dividida pues, a su vez en la Hispania interior, la tarraconense, la bética, etcétera, con sus subdivisiones, ¿no? Aunque digamos que esa Hispania pues, no era formalmente pues, una entidad política diferenciada, ¿no? Porque dependía del Imperio Romano, ¿no? Sin embargo, pues, cuando cae el Imperio Romano pues, y se establece el reino visigótico en la península ibérica, pues la unidad se mantiene. Se sigue hablando de Hispania, pero ahora ya como un reino, digamos, de la Edad Media, ¿no? El resultado de la fragmentación del Imperio Romano, pues igual que hay un reino de los francos, un reino ostrogodo en el norte de Italia e incluso pues, un reino germánico, ¿no? Evidentemente, pues la historia de Europa es muy compleja, las fronteras se han movido mucho y hay pocos estados que se hayan mantenido estables, ¿no? Puedes decir pues, de que tenemos ahí pues, unos estados europeos ya previamente definidos, ¿no? Y entonces resulta pues, que la unidad se mantiene, llegan los musulmanes en el 711, esa unidad se fragmenta aparentemente, pero quedan unos restos en el norte que son los que de alguna manera intentan reconstituir, ¿no? Pues la Hispania visigoda. Pero a su vez surge otro movimiento, diríamos otro planteamiento, donde lo que se plantea pues ya es un reino nuevo que aunque recupere esa unidad va a ir más allá, o sea, es realmente un reino que toma la forma de imperio, ¿no? De imperio pues sobre todo tomando la referencia del Imperio Romano. Los reyes leoneses y castellanos se hacen llamar emperadores de toda España, Imperator totius Hispaniae,
cosa que los historiadores digamos que dicen que es simbólica, pero no lo es, puesto que los reyes castellanos y leoneses mantienen pues la primacía sobre los reinos cristianos, y a su vez pues luego pues están los reinos de taifas musulmanes que les pagan tributo, ¿no? Aquella famosa anécdota que contamos del Cid, de que fue desterrado pues por conquistar Toledo. Entonces Alfonso VII le dijo que no tenía ningún sentido porque Toledo era su feudatario y él no tenía que conquistar nada. Y entonces digamos que aquí pues se habla de los reyes de España, ¿no? Pues se sigue hablando de España, pero aquí España es políticamente pues un imperio, como decimos, pero a su vez, claro, no hay un reino que se llame España, hay un reino de Castilla, un reino de Aragón, un reino de Navarra, que forman, pues, digamos, como una suerte de coinonía o de grupos de gente bulliciosa que se decía desde fuera de la península ibérica. Y entonces esa España en realidad es una nación histórica, un conjunto de gente que comparte una historia común y unas tradiciones y una lengua, ¿no? Pues que es el castellano que se convierte en lengua española, ¿no? La lengua común a toda esa gente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos hablando de un proceso que sigue. La monarquía hispánica se mantiene y entonces esa unidad no se rompe, pero es una unidad de diferentes partes. Diferente pues al caso de Portugal, que en Brasil pues realmente una sola parte, ¿no? Pues en América hay varios virreinatos, está el de Nueva España, el de la Nueva Granada, el del Perú, etc. Y luego cuando cae el antiguo régimen y se disuelve aquello, pues se forman unas naciones, algunas de ellas que no tenían base, ¿no? Pues porque rompieron las fronteras políticas, la gente que estaba en Uruguay o en Argentina, pues podían ser los mismos, podían ser hasta familiares, y entonces varias décadas después aquello ya se consolida. Por lo tanto, no hay un fraccionamiento en ese sentido, hay una continuidad de España, ahora como nación política, que comparte pues la misma lengua y una tradición comunes. Y si siguen los mismos derroteros o no, pues digamos que el tiempo lo dirá, como decimos, ¿no? Señalando estas opciones. Y sin más, pues invitar a nuestros lectores a que sigan leyendo pues, en nuestra revista Metábasis, en este caso pues el recién salido número 8.